aplauso siempre a Dios, a Él le corresponde toda la gloria. Estamos muy agradecidos a Dios porque ha habido muchas señales, prodigios, milagros y maravillas. Y también porque Dios está obrando en diversas áreas y está levantando hermanos con conocimiento espiritual que viene directamente del Espíritu Santo. Hoy yo le decía a los hermanos que estaban orando hoy temprano, le decía, mira, Dios habla cuando vos estás en silencio. Usted va a notar que tanto los apóstoles, los profetas le decían, habla Dios, tu hijo oye, tu siervo oye. Nosotros somos hijos, no siervos, pero bueno, ahí está el hijo diciéndole a Dios, tu hijo oye. Dios no interrumpe nunca, ni la alabanza, ni la adoración, ni sus palabras. Usted tiene que estar en completo silencio. Y al estar en completo silencio, baja el Espíritu Santo y le habla. Junto con lo que Dios habla, también baja el poder de Dios sobre usted, el conocimiento, porque ese conocimiento que Dios le da a usted es celestial. Entonces usted sabe lo que usted preguntó. Si usted preguntó sobre una enfermedad, le va a decir exacto cómo está la enfermedad, cómo se hace para que salga o cuál es el impedimento, ¿verdad? Existe una persona que usted le ora. Si usted pregunta sobre el mar, por ejemplo. Hablábamos recién con un hermano sobre el tema de la pesca. Hace unos cuantos años, no recuerdo cuánto, Agustín se va a acordar, oramos por la pesca. ¿Cuántos años hace? Más de 10. Más de 10 años. Había gran dificultad en la pesca, más de 10 años. Y oramos para que Dios trajera los peces mucho más cerca, para que no hubiera que gastar tantos días y tanto combustible, ¿no? Para llegar a las zonas de pesca. Y Dios lo hizo, y durante 6-7 meses sobreabundó la pesca de tal manera que quedamos asombrados. Por eso, hermanos y amigos, oren para que Dios mande los peces más cerca para ser pescados. Recuérdele cuando Él le dijo en la barca a Simón Pedro, le dijo, tira la red. ¿Recuerdan? Y pescó. Dice que pescó tanto que se rompía la red. Bueno, ahora necesitamos que Dios nos ayude. Así nuestros pescadores, amigos y hermanos, tardan menos tiempo, llenan bien el barco de peces y se gasta menos combustible. ¿Sí? Vamos a pedirle eso a Dios en nuestras oraciones cuando estamos en nuestro hogar. O sea, todo lo que pedimos creyendo lo recibimos. Y la gloria, la gloria. La gloria. Todo el Padre de Dios. El Padre de Dios. Y los que vinieron enfermos se vayan sanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Estoy creyendo. Y también que los que vinieron con alguna cosa como hechicería que tú dices en tu palabra, también sean libres de toda hechicería, Padre, en el nombre de Jesucristo. Recuerde usted siempre que usted va a lograr las cosas en la comunión con el Dios Altísimo. Nunca se logran las cosas en base a nuestro propio esfuerzo o poder, ¿verdad? Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas y en el versículo 7. La Biblia es la palabra de Dios y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a analizar las cosas. Cuando llueve con exceso en Brasil, por ejemplo, al bajar las aguas por los ríos, inundan la República Argentina. Entonces usted tiene que orar por Argentina, por Brasil, por Paraguay. ¿Me está entendiendo lo que digo? Si no, en vez de ser las cataratas esas del Iguazú, van a ser un gran río. Así que nuestras oraciones deben abarcar también los países limítrofes. Allí Dios nos enseña cómo orar
Si oramos por las autoridades de nuestro país, por ejemplo, esta, al irle bien, ese bien nos llega a nosotros. Si atamos el mal, en algún lugar donde se está desarrollándose el mal no crece, queda ahí. Y me refiero en todos los órdenes de la vida, ¿verdad? En su casa, en su trabajo, en su familia, en su comercio, todo lo que lo rodea. El mal siempre queda atado. Todo lo que venga de mal, en el nombre de Jesucristo, como está escrito en la palabra, les queda atado. Esto es para nosotros, los cristianos, que creemos en las santas promesas de Dios. El que no cree, como está escrito, es una hoja seca en el viento. El resultado final del que no cree, pobrecito, es el infierno. No queremos que vaya al infierno, lo estamos diciendo, que crean en el Señor Jesucristo, aquel que nació de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces, tenemos que ir los cristianos donde el dolor, en algunos casos, hace evolucionar, mas nadie, solo Dios, conoce los tiempos. Recuerden, Él sabe lo que va a pasar en todo lugar. Por eso usted le dice: habla mi Dios, usted permanece en silencio, tu hijo oye. Miraba en el orden espiritual, el tiempo y el espacio, y veía también la mano de Dios, ¿verdad? Como iban haciéndose ciertas cosas. Yo pensaba, hay de aquellos que su futuro creen que es solo carne y sangre, y desechan las mansiones celestiales con Cristo. Porque algunos piensan que solamente en sus hijos, en sus nietos, sus bisnietos, en la carne y en la sangre, y desechan lo que viene de Dios. También desecha todo lo que habla las Santas Escrituras, todo lo que enseña. Más les hubiera valido ser abortivo, porque así no hubieran sufrido tanto. Hay de aquellos que Satanás les nubló el entendimiento celestial. Este universo infinito, creado por Dios en la eternidad. Yo he tenido buenas experiencias con este universo. Pídale a Dios que les enseñe. Cuando Dios le dice a Job, cuando había nacido en Job, y está en Job 38:4 y Job 38:21, y Dios le habla, él había nacido antes que esta tierra fuese. Está hablando del espíritu, ¿verdad? Habla de que nuestro espíritu tiene millones de años. Millones de años. Aquellas palabras dichas por el apóstol Pedro, en primera de Pedro, predestinados, desde antes de la fundación del mundo. Yo le agregaría para ser limpios y sin mancha. Entonces seamos santos en toda nuestra manera de vivir, para que el poder de Dios repose sobre nosotros. Y aquello que nos parece que va a ser algo difícil, hagamos así, digamos, que el mal se retire y el mal se retirará. Somos linaje escogido, así está escrito, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivamos vidas consagradas, porque de esa manera, ¿quién nos va a hacer frente? Nadie puede hacer frente a Dios viviente. Vivamos para Él, para nuestro Padre Celestial y alejados del mundo. Me refiero, no es que no estemos en el mundo, alejados de esas costumbres. Yo miro cuando levantan a algún héroe por ahí, y el pobre héroe, enfermo mental, drogadicto en algunos casos, diciendo cosas que no corresponden en la televisión, en los medios de comunicación.
muchos micrófonos alrededor para que hable alguna taradez de esa que habla. Qué vergüenza, hermano. No es suficiente conocer la palabra de Dios. Debemos aplicarla a las distintas situaciones de la vida. Dios promete que este tipo de fidelidad a su palabra traerá consigo bendiciones, siempre nos dice abundantes. Descansemos siempre en la fuerza y en la sabiduría de Dios, no en la nuestra, porque esa la va a pulverizar el enemigo. El Señor Jesucristo prometió estar siempre con nosotros. La sabiduría es la capacidad de aplicar que lo que sabemos es verdadero y viene de Cristo, ¿verdad? Es necesario saber lo que Dios quiere para nuestra vida. La dirección de Dios es la clave para el triunfo de los propósitos divinos. Necesitamos líderes consagrados. Por eso yo les estoy insistiendo, las reuniones de oración. Oren y escuchen a Dios en silencio. Entonces Dios les va a hablar, los va a dirigir, les va a enseñar. Yo creo que en pocos meses va a surgir un grupo humano que va a estar en una comunión profunda con su Dios. Y va a tener el conocimiento que tuvieron los apóstoles, los profetas. Pensaba el otro día con los hermanos en Elías, 3 años y medio y no llovió. Fíjese usted las cosas que puede hacer usted. ¿Recuerda cuando el sol se paró? Josué oró, el sol se paró. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Una dificultad esta de la vida acá, el trabajo, esto, aquello, lo otro. Que le dice al diablo, sal de esta situación, así, 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 te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesucristo, lo atas si quieres también. Y usted le dice a Dios, bueno, prepara todo para que todo sea de bendición y sea para bien. Porque usted tiene la autoridad de Cristo y Cristo se la dio a la iglesia. Se la dio Dios. Voy a ser repetitivo. La dirección de Dios es la clave para el triunfo de los propósitos divinos. Necesitamos líderes consagrados que hablen con voces proféticas. La fe va más allá de las pruebas y los obstáculos. ¿Lo entendió bien? Esa prueba, ese obstáculo para usted, para su hijo, para el... te vas de mi casa y te vas de mi familia en el nombre de Jesucristo. Toda buena obra y acto justiciero que realizamos es un fruto de la acción de Dios a través nuestra. La humildad en el cristiano constituye una energía y una enérgica expresión de confianza y fe en Dios. La fe se traduce en obediencia. Lo que hacemos pone de manifiesto nuestra fe en Dios. La fe no es una declaración de principios, sino que determina acción, produce obediencia, porque somos obedientes, y cuando vence da frutos. El cristiano que Dios le da sabiduría, comprende los principios de Dios, conoce su carácter. Usted tiene que conocer el carácter de Dios. Yo cuando alguien hace algo, digo, oh, por favor, no peques, no hagas eso, no hagas aquello, y insisto, porque ese es el precio que hay que pagar. Uno sabe, ya se da cuenta, los pícaros, el precio que pagan, los ignorantes, los que no quieren a Dios. El cristiano que Dios le da sabiduría comprende entonces los principios de Dios. Conoce su carácter, adopta como suyo los valores de Dios, vive en obediencia. Cristo viene, hermano. Cristo viene pronto. Que viene a buscarnos. Y tenemos que estar lo mejor posible para estar con Dios. No podemos estar usted y yo conociendo el poder, la autoridad de Dios y todas las situaciones. No podemos estar de espaldas a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir diciéndole a Dios, si esto está en tu voluntad, dámelo. Si esto no está en tu voluntad, sácalo de ti. Dios lo bendiga, iglesia. La gloria, la gloria. La gloria de Dios.
ancianos de la iglesia.